Señores, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Clase 3, su programa semanal donde cada sábado Osiris de León y quien les habla, Glenis Félix, venimos a compartir con todos ustedes los principales temas de interés nacional. Y de interés es el terremoto que ocurrió ayer viernes en Alaska. Este tema lo vamos a tratar, entre otros temas, con el geólogo científico Osiris de León, que siempre nos acompaña a todos nosotros aquí en Clase 3. Buenas noches, Osiris de León. Buenas noches, Glenis. Buenas noches a todo el pueblo dominicano, como cada semana. Contento de estar conversando contigo y con todo el país sobre temas de interés para la sociedad dominicana. Increíble el terremoto que acaba de ocurrir en Alaska ayer viernes. Como no dejan de sorprendernos estos fenómenos de la naturaleza que todavía no se pueden prevenir, Osiris. ¿Qué ocurrió con este terremoto de magnitud 7.0 que ocurrió ayer viernes en Alaska, Osiris? Tú sabes, Glenis, que Alaska está en el borde norte de lo que es el Cinturón de Fuego del Pacífico. El Cinturón de Fuego del Pacífico acumula el 80% del total de terremotos que se producen en el planeta Tierra. Pero sobre todo hay una situación muy particular, y es que ahí hay una curvatura importante. Y al tener una curvatura, con frecuencia la corteza terrestre se deforma, se pliega y se rompe en la zona de Alaska. Hay que recordar que uno de los 5 terremotos más grandes que ha sufrido el planeta Tierra desde que llevamos registros ocurrió en Alaska. Estamos hablando de un terremoto de magnitud 9.3 en la escala Richter. Devastador. Destruyó gran parte de Anchorage, que es la capital del estado de Alaska. Y el hecho de que tú tengas con cierta frecuencia terremotos importantes en Alaska desmitifica aquella creencia que tiene mucha gente en la República Dominicana que cuando hace mucho calor va a temblar la tierra. Todo ello viene precisamente de que el terremoto que tuvimos el 4 de agosto del año 1946 de magnitud 8.1 que se sintió en toda la región, era un día caluroso, porque agosto es un mes caluroso en la República Dominicana. De ahí que cuando tú ves este terremoto de ayer en Alaska y tú ves la frecuencia de terremotos en Alaska, sobre todo porque el terremoto de ayer, Glenis, fue un terremoto que ocurrió bajo un estado de nevada. Estaba nevando. Y tú ves las calles llenas de nieve. Tú ves las autopistas llenas de nieve. Y en esas imágenes que tú ves del sismo de ayer, te das cuenta cómo se rompió la carretera. Se queda un vehículo de esos que llamamos un SUV, vehículo todoterreno, atrapado en una zona donde todo colapsa a su alrededor. ¿Qué te dice eso? Que en ese tramo la autopista iba sobre arcillas y arenas. Porque si hubiese ido sobre roca, ese fenómeno no se da. Ese fenómeno no te ocurre en la 27 de febrero en la capital, ni en la avenida Sarasota, ni en la avenida Bolívar, ni en la José Contreras. Te ocurre cuando tú tienes un material que es flexible, arcilla, limo, arena, grava fina, que la onda sísmica de corte deforma el suelo y lo lleva a la rotura por un efecto cortante. Eso lo tuvimos en el día de ayer en Anchorage, Alaska, porque el epicentro estuvo justo en el área norte de Anchorage. No fue en el mismo centro de Anchorage, sino del lado norte. Anchorage es un pueblito pequeño. Yo he estado ahí porque precisamente hace unos 4 o 5 años el Congreso Anual de Terremotos lo celebramos en Anchorage. Y entonces fuimos a recorrer las zonas que habían sido afectadas por el terremoto del año 1963, que fue devastador allí. Inclusive hay una zona donde la carretera se hundió casi 15 metros por una rotura súbita
del terreno. Esto te recuerda a ti, me recuerda a mí y le recuerda a toda la gente que vivimos en un planeta sísmicamente activo. Y que ese núcleo de la Tierra, al estar derretido, genera corrientes convectivas magmáticas que actúan como una correa transportadora que va moviendo toda esa masa derretida desde el interior hacia los niveles superiores, cercanos a la superficie del planeta. Y en la medida en que se van acercando, chocan las placas, o se desgarran las placas, o subducen las placas, y una penetra por debajo de otra. En todo caso, se genera fricción, se generan trabaduras, se generan deformaciones de la roca, y termina la rotura, que es lo que tú percibes como un terremoto. Eso es lo que hemos tenido ayer en Alaska. Y hay que recordarle a la gente que en los lugares donde hay fuertes curvaturas es donde con mayor frecuencia tú tienes grandes terremotos, porque esas curvaturas tienen muchos lugares por donde se puede romper con facilidad. Y usted se puede dar cuenta fácilmente cuando usted toma un pedazo pequeño de madera o una regla de escuela, sea de madera o sea de plástico, y usted la deforma. Usted ve que ella siempre rompe ¿dónde? Donde está la curvatura. Mientras más cerrada es la curvatura, mayor es el esfuerzo cortante que se genera, viene la rotura y al romperse libera ondas de compresión, libera ondas de corte, y esas ondas son las que terminan dañando las estructuras. Quiere decir que en el día de ayer, en Anchorage, la gente volvió a recordar aquellos momentos de pánico que vivió a principios de la década de los años 60, cuando se produjo aquel terremoto de magnitud 9.3. La gente ayer en Anchorage salió en estampida desde los centros de trabajo, desde los hogares, desde todo lugar. Y las cosas se complicaron porque innecesariamente se emitió una alerta de tsunami. Siempre hemos dicho aquí, tú y yo, que para que se produzca un tsunami tienen que darse tres condiciones fundamentales. Número uno, que el terremoto sea de magnitud 7 o superior, en este caso fue así. Número dos, que el epicentro esté en la zona marina, en este caso estaba en el borde. Número tres, que sea de poca profundidad, pero en este caso estamos hablando de que estaba a 40 millas. 40 millas son 64 kilómetros. Una rotura sísmica a 64 kilómetros de profundidad con magnitud 7.0 no puede empujar el fondo marino para generar un tsunami. Quiere decir que la verdad es que desde que vi que se emitió la alerta de tsunami, respondí tweet diciendo poco probable, para no decir rotundamente improbable, pero para mis adentro era total y absolutamente improbable. Lamentablemente forzaron a todo el mundo a evacuar las zonas costeras, se generó un caos ahí y momentos después hubo que desactivar la alerta de tsunami porque fue innecesaria. Por eso yo creo que siempre es muy importante analizar con mucho comedimiento si hay realmente posibilidad de un tsunami o no. Porque la gente tiende a perder la confianza cuando tú le convocas a evacuar por riesgo de tsunami un día, otro día, otro día, otro día y el tsunami no ocurre. Y entonces después la gente dice, me hacen entrar en pánico, en estrés, con mucha preocupación. Sabrá Dios cuántos autos se colisionan unos con otros en la prisa por salir rápidamente, atendiendo a la convocatoria de evacuación, para luego desmontar la convocatoria a evacuación. Siempre es importante poner de manera conjunta esas tres variables. La magnitud que sea igual o superior a 7, el epicentro que esté en el área marina y el hipocentro que sea de poca profundidad. Un hipocentro de
64 kilómetros de profundidad con magnitud 7, nunca te va a generar un tsunami. Puede moverse un poquito al mar, pero de forma insignificante que te genere algunos centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, en el peor de los casos quizás 20 centímetros, pero nada más de ahí. Diferente a que si tú hubieras tenido un terremoto en el mismo lugar que lo tuviste ayer y que hubiese sido de magnitud 9, ahí se hubiese producido indefectiblemente un tsunami. Porque recordémosle al público que la escala logarítmica de los terremotos implica que cada vez que tú subes un punto en la escala, la energía se está multiplicando por 32. Quiere decir que un terremoto de 8 es 32 veces más fuerte que uno de 7. Y uno de 9 es 1000 veces más fuerte que uno de 7. En este caso, no estábamos hablando de un terremoto de magnitud 9, ni de magnitud 8.5, ni de magnitud 8. Estábamos hablando de un terremoto de magnitud 7, cerca del borde costero, cerca de un fiordo, pero a 64 kilómetros de profundidad. Quiere decir que no era necesario emitir una alerta de tsunami y eso realmente resta un poquito de confianza en la gente y resta un poquito de credibilidad, y luego ya cuando un día hay reales condiciones para un tsunami y se convoca a la gente a evacuar por un tsunami, es muy probable que mucha gente se quede ahí tranquila diciendo no va a pasar nada, y entonces sí puede ocurrir y entonces tener muchas pérdidas de vida. De ahí, Osiris, la importancia del conocimiento científico sobre estos temas. Darle las gracias a Dios que aquí nosotros, desde que tiembla la tierra, tenemos al geólogo Osiris de León que nos dice, no, estén tranquilos que no hay problema, porque es muy importante que los estados mantengan la credibilidad precisamente por eso, porque entonces el día que realmente vaya a ocurrir, la gente no le va a prestar la debida atención y ahí sí vendrá la catástrofe. Señores, con esto nos vamos a un corte comercial. Ustedes no se muevan, que nosotros continuamos en clase 3 con otros temas de interés para todos ustedes.